Buenas tardes, Raúl. Lourdes Corihuamán. Lourdes. Paola Milagros. Paola Milagros. ¿No está? Brigitte Kelly. Presente, doctora. Buenas tardes. ¿Eres Brigitte? Sí. Sí, doctora, Brigitte. Fanny Melanie. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Fanny. Daniel Paul. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Marco Samuel. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. María del Rosario. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Alexander Washington. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Brit Heli. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. A ver, van a exponer Marta Sofía, Raúl Alejandro, Brigitte, Fanny, María del Rosario y Brit Kelly. ¿Sí? ¿En ese orden van a empezar? No, doctora. Debajo de cada título del tema está el nombre del expositor cuando Ya. va a presentar. Ya. Muy bien. Entonces, para todos los asistentes, es importante. ¿Por qué es importante los síndromes neurocutáneos, ¿no? Siempre les digo que si lo que no se sabe, lamentablemente no se diagnostica, ¿no es cierto? Y esto ustedes van a ver que es algo raro, no son frecuentes, esta patología de encontrar en el niño, ¿no? Entonces, estos síndromes se los van a poder ustedes diagnosticar a raíz de algo que ustedes van a ver en el examen físico, ¿no? Generalmente la piel, por eso se llama neurocutáneos. Tiene relación la piel con el sistema nervioso, ¿no? Porque en la etapa fetal del niño, en la embriogénesis, tienen una unión común, ¿no? Y por eso es que se relacionan. O sea, si ustedes encuentran manchitas, y son muchas, entonces no pasen, ¿no? Y la mamá le dice, ¿qué es esto, doctorcito, doctorita? Ah, no, es una manchita, no se preocupe, no. Hay algo más, necesito un estudio, ¿no es cierto? O sea, esa es la importancia que ustedes, como siempre les digo, la historia clínica es vital, el 90% se hace. Una buena historia clínica les va a permitir que lleguen a un 90% de aproximación diagnóstica. Es por eso que hay que hacer una buena historia clínica, revisar bien a los niños y este seminario nos va a servir para eso, ¿no? Justo para ver la relación que hay entre la piel y el sistema nervioso. Entonces los han agrupado, ¿no? Es un grupo de enfermedades que los han agrupado como síndromes neurocutáneos, que ustedes tienen que saber lo básico porque cuando hagamos nuestro examen teórico práctico va a ser en base a casos clínicos. No es difícil, pero tienen que saber lo mínimo de cada entidad, ¿no? Ya. Muy bien, a ver, empecemos. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿A las 4:30? Ya, muy bien, empecemos entonces. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer los síndromes neurocutáneos. Siguiente, por favor. ¿Quién empieza? ¿Marta? María del Rosario. Sí, yo. María del Rosario. Ya, muy bien. Ya, empiece. Los síndromes neurocutáneos, y como ya lo había mencionado la doctora, es un grupo heterogéneo de trastornos que se van a caracterizar por anomalías en el integumento y del sistema nervioso central, de intensidad variable. Y muchos de estos van a ser hereditarios. Y se va a deber, la mayoría, a la diferenciación del ectodermo primitivo, ya sea el sistema nervioso, el globo ocular, la retina y la piel. Acá hay un cuadrito donde están los principales síndromes neurocutáneos que vamos a tratar en nuestra exposición y también faltaría la neurofibromatosis. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es la neurofibromatosis. Siguiente. Esta neurofibromatosis se van a caracterizar porque son trastornos autosómicos dominantes.
porque hay crecimiento de tumores en los nervios y también va a haber anomalías sistémicas. Hay 3 tipos, la neurofibromatosis tipo 1, la tipo 2 y la schwannomatosis. Con respecto a la neurofibromatosis tipo 1, también se le conocía como la enfermedad de von Reichenhausen y va a constituir el 85% de los casos de neurofibromatosis. Su prevalencia va a ser en 1 sobre 3.000 personas y se va a heredar por la vía autosómica dominante. Y el 30 al 50% se va a deber por las mutaciones. Los casos son nuevas mutaciones y por lo tanto son esporádicas. La patogenia de esta neurofibromatosis tipo 1 se va a deber a una mutación y pérdida del gen neurofibrina 1, que es en el brazo largo del cromosoma 17. Siguiente, por favor. Con respecto a las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, para poder diagnosticar a un paciente que tiene neurofibromatosis tipo 1, tiene que tener al menos 2 de los siguientes 7 signos que voy a mostrar. El primero es que tiene que tener de 6 a 8 máculas café con leche con un diámetro mayor a 5 milímetros en individuos prepuberales y mayor a 15 milímetros en individuos postpuberales. Estas manchas café con leche son características distintivas de esta neurofibromatosis y están presentes en el 100% de los pacientes. Estas se pueden observar desde el nacimiento, aumentan de tamaño, número y pigmentación durante los primeros años de vida y tienen predilección por el tronco y las extremidades, pero no son específicas de la neurofibromatosis tipo 1 porque también va a haber otras enfermedades que tienen también estas manchas café con leche. El otro signo es las pecas axilares o inguinales, o también llamado signo de Crowe, que van a consistir en múltiples áreas pigmentadas que van a ser de 2 a 3 milímetros de diámetro. Estas pueden ser pegas de pliegues cutáneos que van a aparecer a los 3 y 5 años, y las pecas axilares e inguinales aparecen a los 6 años, en el más del 80% de los pacientes. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que son 2 o más nódulos de Lesch en el iris. Estos nódulos son amartomas de color canela que se van a localizar en el iris, no van a afectar la visión y se puede identificar esto con un examen de lámpara de hendidura. Luego están los neurofibromas, 2 o más neurofibromas o un neurofibroma plexiforme. Y estos neurofibromas son el tipo más común que se desarrolla en los neurofibromatosis tipo 1. Y luego están las lesiones cutáneas pueden aparecer en la adolescencia o en la gestación y suelen ser estas lesiones pequeñas, elásticas, con una ligera decoloración purpúrea. Luego están los neurofibromas plexiformes, que es la imagen que está a la final. Son congénitos y van a derivar de un engrosamiento difuso de los troncos nerviosos. La piel que los va a recubrir va a ser rugosa y hiperpigmentada y puede producir un sobrecrecimiento de una extremidad y puede ser deformante. Siguiente, por favor. Luego está como quinto signo que puede ser una lesión ósea característica como una displasia del esfenoide o adelgazamiento de la cortical de los huesos largos con o sin pseudoartrosis. En el sexto signo puede aparecer los gliomas ópticos, que se van a presentar en el 15, en el 20% de los individuos con neurofibromatosis 1. Y el último signo sería un familiar de primer grado con neurofibromatosis diagnosticado, ya según los criterios previamente mencionados. Si cumple 2 o más de estos 7 signos, podríamos diagnosticar la neurofibromatosis tipo 1. Siguiente, por favor.
¿Cambió la diapositiva? No cambió la diapositiva, sigue en las manifestaciones clínicas y diagnóstico. Yo también veo esa diapositiva. Y ahora ya cambió. Ahora también se pueden hacer para el diagnóstico pruebas genéticas. Y estas son de utilidad cuando un paciente cumple solamente uno de los criterios del diagnóstico clínico que ya había mencionado. Y también se puede hacer las pruebas prenatales, que se realiza una amniocentesis o una muestra de las vellosidades coriónicas para obtener una muestra para genotipar el feto. Y se puede conocer la mutación precisa de un miembro de la familia afectada con neurofibromatosis tipo 1. Siguiente, por favor. Ahora, esta neurofibromatosis, como también habíamos mencionado, no solo hay alteraciones cutáneas, sino también hay alteraciones neurológicas y también va a haber otras alteraciones. Entre las más resaltantes va a haber dificultades en el aprendizaje, convulsiones, también se puede producir aneurismas o estenosis de los vasos cerebrales. Estos pacientes tienen una mayor incidencia de feocromocitoma, rhabdomyosarcoma, leucemia, tumor de Wills, y también otras alteraciones que pueden presentar es hipertensión, escoliosis, displasia facial, trastornos endocrinos o tumores viscerales. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a el tratamiento de esta enfermedad, no hay un tratamiento, pero se puede controlar los signos y los síntomas. Y más que todo lo que se hace es, esto se les tiene que evaluar periódicamente a estos pacientes, al menos anualmente. Se le puede hacer una exploración neurológica, examen oftalmológico, la determinación de la presión arterial, evaluar la posibilidad de una escoliosis, pruebas neuropsicológicas y educativas. Ahora último se ha encontrado que se puede usar un anticuerpo, es el selumetinib, que es un inhibidor oral de la MAP kinasa 1 y de la MAP kinasa 2, que ha demostrado que en estos niños puede reducir la progresión del tumor. Siguiente, por favor. Y luego está la neurofibromatosis tipo 2, que también es llamada los tumores acústicos bilaterales, que se van a caracterizar porque hay schwannomas bilaterales del componente vestibular. Esta es menos frecuente que la tipo 1 y también se transmite igual de autosómica dominante y su incidencia es 1 sobre 25.000 nacimientos. Y se va a deber porque hay una mutación o una pérdida del ADN ligado al gen de la neurofibrina 2, que se identifica en el cromosoma identifica en el gen responsable del brazo largo del cromosoma 22. También va a tener lesiones asociadas a la neurofibromatosis tipo 2. Están lesiones neurológicas, tenemos los schwannomas vestibulares bilaterales, los schwannomas de los nervios craneales, tumores medulares, extramedulares. En las lesiones oftálmicas podemos tener cataratas, amartomas. En las lesiones cutáneas tenemos tumores cutáneos, placas cutáneas, tumores subcutáneos e intradérmicos. Siguiente, por favor. Al igual que el tipo 1, también hay unos criterios. En este caso tiene que ser al menos uno de los 4 siguientes características que voy a mencionar. 1 es schwannomas vestibulares bilaterales. 2, que un progenitor o un hermano o un hijo con la neurofibromatosis 2 tenga un schwannoma vestibular unilateral o con 2 de los siguientes, que puede ser un meningioma, schwannoma, glioma, neurofibroma, opacidad subcapsular. El siguiente, por favor. Como tercero, tenemos los schwannomas vestibulares unilaterales y pueden ser 2 de los siguientes, como el meningioma,
schwannoma, glioma, neurofibroma, opacidad subcapsular posterior del cristalino. Y en el cuarto tenemos los meningiomas múltiples y schwannomas vestibulares unilaterales. O cualquiera de los siguientes como schwannoma, glioma, neurofibroma o catarata. Si al menos cumple uno de estos cuatro, ya sería diagnóstico de una neurofibromatosis tipo 2. Siguiente, por favor. Ahora, también hay otras manifestaciones que pueden presentar como acúfenos, hipoacusia, cefalea, debilidad facial y cataratas. Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento para esta neurofibromatosis va a ser un manejo que es multidisciplinario. Más que todo se va a tratar las complicaciones que se van a desarrollar en esta tipo 2. Se tiene que hacer una evaluación oftálmica, resonancia magnética craneal, espinal, audiología. También se tiene que hacer los potenciales evocados del tronco encefálico para ver cómo está evolucionando el cuadro de la neurofibromatosis. Para el caso de que tenga el paciente schwannomas vestibulares, generalmente utilizan lo que es quirúrgico. También se puede usar un anticuerpo monoclonal que es el bevacizumab. Luego está para la deficiencia auditiva, se puede usar lo que son implantes cocleares o de tronco encefálico. Para los meningiomas de rápido crecimiento también se les trata quirúrgicamente. Y en los que también se puede hacer cribado de familia en riesgo para las familias en las que hay un caso índice documentado de la neurofibromatosis tipo 2. El cribado de estos miembros de la familia en riesgo es importante para poder establecer un diagnóstico lo antes posible. El siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la schwannomatosis, se va a distinguir de la tipo 1 y tipo 2 porque son schwannomas múltiples en ausencia de schwannomas vestibulares bilaterales. Estos individuos van a representar del 2 al 10% a quienes se les realiza una intervención quirúrgica de un schwannoma. Y más que todo, el análisis del ligando va a conducir al descubrimiento de un gen supresor tumoral, el SMARCB1, como el gen predisponente a lo que es la schwannomatosis. El diagnóstico se va a considerar en un paciente que tenga schwannomas múltiples y sobre todo si hay un miembro afectado. Y la evaluación va a incluir lo que es una resonancia magnética encefálica y espinal. No se ha establecido lo que es un manejo óptimo y la regularidad de vigilancia con imagen. Sin embargo, la resonancia magnética se realiza de una forma anual. Y eso es todo con respecto a mi parte. Ya, muy bien, María del Rosario. Fanny ahora, ¿no? Sí, doctora. Bien, vamos a continuar con esclerosis tuberosa. Esta enfermedad es una enfermedad multisistémica, hereditaria, y pues va a involucrar, ¿no?, muchos órganos. Y generalmente se va a caracterizar por múltiples amartomas benignos del cerebro, ojos, corazón, pulmón, riñones, piel. La característica principal también de esta es de que va a presentar manifestaciones neurocutáneas de alta variabilidad, incluso dentro de la misma familia, ¿no? Cada paciente va a ser completamente distinto al otro. Esta frecuentemente va a ocasionar falla multiorgánica. Esta enfermedad es muy importante porque aproximadamente 2 millones de personas en el mundo están afectadas. Y por cada nacido vivo, la incidencia es de 5 a 10.000, 5.000 a 10.000 por cada nacido, ¿no? Ahora acá también es importante mencionar que 2 de cada 3 tienen una presentación esporádica, ¿no? Esto quiere decir que no es hereditario, o sea, no es que haya alguien en su familia que tenga esta enfermedad o esta mutación, simplemente aparece de una forma esporádica, ¿no? Es una mutación de novo. Siguiente, por favor.
Entonces, bueno, acá vamos a ver cómo es la mutación, ¿no? De novo versus el heredado. Cuando es de novo, esta es la más frecuente, ¿no? Está en el 80% de los casos de la esclerosis tuberosa. Dentro de estas, las mutaciones, la TS2 y TS1 son las dos mutaciones que van a causar esta enfermedad. Y dentro de esta, de novo, la TS2 es 4 veces más frecuente que la mutación de la TS1, TSC1. Estas pueden ser por diferentes causas, ¿no? Puede ser porque hay una mutación en el óvulo o el esperma, ¿no? Antes de la fertilización, o puede ser porque el padre, uno de los padres, tenga un mosaico somático, ¿no? O un mosaico gonadal, que quiere decir que un grupo de células tienen esta mutación, pero solo uno, y el padre o la madre, pues no se ven afectados y no tienen características clínicas, o estas son muy leves y que no saben por eso que tienen esta mutación. Hay la otra, que es la familiar, que es la menos frecuente, 20%. En este caso, las dos mutaciones es por igual, no hay en igual proporción TS2 y TSC1. De estas dos tipos de mutaciones, la más grave sería la que tiene características clínicas más graves, es la de TSC2. Siguiente, por favor. Bueno, como mencionamos, la mutación de estos dos genes es la que va a causar, ¿no? Esta enfermedad, la esclerosis. Perdón, sí, claro. De estas, las TSC2 es el 75% más frecuente esta mutación, y pues ambos, la TSC1 se ubica en el cromosoma 9q34 y la TSC2 en el cromosoma 16p13. Ambas, bueno, van a codificar una proteína, ¿no? La TSC1 es codifica la martina, y la TSC2 la tuberina. Ahora, estas trabajan en conjunto junto con una tercera proteína, que es la TBC1D7, y en estas tres se les llama un complejo, ¿no? Por eso es el complejo, bueno, también se le puede llamar a esta enfermedad el complejo esclerosis tuberoso. Ahora, el papel de este complejo va a ser directamente sobre el mTOR. El mTOR es el mecanismo diana de rapamicina. Esta va a tener, por esta vía es donde se va a regular la síntesis de proteínas y también el tamaño celular, ¿no? Entonces, si es que este complejo no va a actuar eficazmente, ¿no? O si es que va a haber deficiencias en estas, pues obviamente esta vía se va a verse afectada, y por ende es la causa, ¿no? De que se haya formación de numerosos tumores, ¿no? Benignos, que también tienen riesgo de que hagan malignidad, pero no es muy frecuente. Vamos a ver. Bueno, dependiendo de la localización. Como mencioné, esta enfermedad es muy heterogénea, incluso en individuos portadores de la misma mutación o de la misma familia. También acá es importante mencionar de que el everolimus es el primer fármaco que se creó y que va a actuar, ¿no? Directamente sobre el mTOR, inhibiéndola para poder, ¿no? Tratar o en cierto modo, ¿no? A los pacientes que tengan esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bien, bueno, respecto a las características clínicas, como mencionamos, esta es muy variable y se va a basar básicamente en el desarrollo, ¿no? De tumores benignos en múltiples órganos. Aquí va a estar encontrado el cerebro, el corazón, la piel, los ojos, los riñones, los pulmones y el hígado. Todos los pacientes con esclerosis tuberosa tienen una o más de las lesiones cutáneas características. Y la mayoría de pacientes va a presentar epilepsia, también déficit cognitivo, problemas en el aprendizaje, también van a presentar, ¿no? Lesiones cerebrales, también amartomas glioneurales, astrocitomas periventriculares, y otras anomalías, ¿no? Entonces, esto es algo en general. Vamos a un poco hablar más acerca de las lesiones dermatológicas. Siguiente, por favor.
Bien, respecto a las características dermatológicas, del 81 al 95% de los pacientes van a presentar, ¿no?, estas lesiones cutáneas. Dentro de las más frecuentes van a estar las máculas hipopigmentadas. También son conocidas como manchas en hojas de fresno. Y estas suelen tener una forma elíptica y pueden, para poder evaluarlas, requerir de luz de Woods, ¿no?, que es la ultravioleta, para poderlas visualizar mejor. También vamos a tener otra lesión, que es los angiofibromas. Antes eran llamados fibroadenomas o adenomas sebáceos, y estas generalmente se van a encontrar en las regiones malares de la cara, ¿no?, como vemos en la imagen inferior. También vamos a tener los parches de Sjögren, que se ven con mayor frecuencia en la zona lumbar. También una placa fibrosa marrón que en la frente, que generalmente está en la frente, y es una característica, ¿no?, generalmente en recién nacidos y lactantes. Siguiente, por favor. Bueno, acá también vamos a ver, ¿no?, las máculas hipomelanóticas. También tenemos la placa fibrosa en la frente. Y también estos pacientes pues, van a presentar también fibromas ungueales, ¿no? Estos fibromas ungueales son más frecuentes en el pie más que en la mano, y pues son más frecuentes en personas adultas, ¿no? Ya vamos a ver posteriormente cómo es en qué edades es más frecuente cada lesión. Siguiente, por favor. También vamos a tener lesiones cerebrales. En estas, las más frecuentes están, se van a caracterizar por los amartomas glioneurales, los nódulos subependimarios, los tumores subependimarios de células gigantes, que también son llamadas, ¿no?, astrocitomas subependimarios de células gigantes. Y una heterotropía de la sustancia blanca, es decir, lesiones displásicas y desmielinizadas de la sustancia blanca. Siguiente, por favor. Bien, bueno, respecto a las lesiones en los otros órganos, vamos a tener también en el 50% de los niños pueden que tengan rhabdomiomas cardíacos, y estos se van a poder detectar en la etapa de la gestación, ¿no?, en la semana 20 a 30, y mediante un ecocardiograma, como vemos en la imagen inferior izquierda. También podemos encontrar en estos pacientes angiolipomas renales, quistes renales, también lesiones pulmonares, que son las llamadas linfangioleiomyomatosis, y que es más frecuente, ¿no?, en mujeres, y va a comenzar generalmente en una adolescencia tardía. Aquí es donde vamos a ver, en el primer año de vida generalmente no es muy frecuente encontrar las lesiones, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener simplemente una esclerosis tuberosa posible o probable. Aquí puede que encontremos, ¿no?, las manchas hipomelanóticas, como también no, generalmente en esta edad se le puede que esté en sospecha por las rhabdomiomas que se encuentran, ¿no?, en su ecocardiograma como antecedente. Y obviamente se puede solo confirmar con pruebas genéticas, ¿no? Ya en la infancia lo que se va a ver es, en la niñez se va a ver las máculas hipopigmentadas, también se va a ver la placa en la frente o los angiofibromas, ¿no? Aquí es donde ya se puede tal vez diagnosticar clínicamente, ¿no? Y en la edad adulta, generalmente estos pacientes son muy, bueno, puede que estén levemente afectados, ¿no?, que incluso por eso no se den cuenta de que tengan esta enfermedad. Entonces, o es que también se pueden enterar debido a que se le ha diagnosticado, ¿no?, a algún miembro de su familia. Bien, siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la evaluación y el diagnóstico, vamos a tener criterios clínicos y también criterios genéticos. Obviamente los criterios genéticos es mediante pruebas genéticas, y ya que van a dar un diagnóstico definitivo, ¿no?
Y respecto a los criterios clínicos, tenemos que tener antes sospechas, ¿no? Bueno, también para el diagnóstico clínico tenemos que tener sospechas, como por ejemplo una detección prenatal de rhabdomiomas cardíacos o una detección de las máculas cutáneas hipopigmentadas, o que ya este paciente tenga convulsiones o espasmos infantiles, o es que haya una discapacidad cognitiva, ¿no? En cuanto a los criterios clínicos, estos van a incluir 11 principales mayores y 6 menores. Y en estas va a ser definitiva el diagnóstico si es que va a haber 2 mayores o un mayor y 2 o más menores, criterios mayores. Uno posible si es que hay un criterio mayor o 2 o más criterios menores. Los criterios mayores son los siguientes: angiofibromas faciales o placa en la frente, que mencionamos, fibromas ungueales o periungueales, múltiples no traumáticas, manchas hipomelanóticas, que sean 3 o más, placa del pie de zapa, nebus de tejido conectivo, amartomas nodulares retinianos múltiples, tubérculos corticales, nódulos subependimarios, astrocitoma subependimario de células gigantes, rhabdomioma cardíaco único o múltiple, linfaangiomatosis pulmonar, angiolipoma renal. Y dentro de los criterios menores se encuentra el piqueteado múltiple de esmalte dental distribuido al azar, pólipos rectales amartomatosos, quistes óseos, líneas de migración radial de la sustancia blanca cerebral, fibromas gingivales, amartoma no renal, mancha crómica retiniana, mácula hipocroma en confeti y quistes renales múltiples. Siguiente. En cuanto al tratamiento, lo importante en estos pacientes es que se haga un seguimiento habitual, un seguimiento, ¿no? Una exploración física general y una prueba, ¿no? De imagen como resonancia o una tomografía cada 1 a 3 años, dependiendo, ¿no? De la gravedad del paciente. Como mencionamos, esta enfermedad es muy heterogénea y pues la gravedad varía en cada paciente. También técnicas de imagen renal, como una ecografía, también un ecocardiograma, ¿no? Si es que el paciente presenta rhabdomiomas cardíacos, un electrocardiograma, también un examen oftalmológico, ¿no? Porque estos pacientes también pueden tener, si es que en el caso presenten lesiones o quejas en la vista, también pruebas de desarrollo neurológico, y también, ¿no? Otras pruebas de seguimiento dependiendo a la clínica que tenga el paciente. En pacientes, por ejemplo, que tengan hipertensión intracraneal, se va a sugerir, ¿no? Que se puede hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Porque puede que haya una obstrucción, ¿no? Del agujero de Monro. Siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar, quería mencionar, ¿no? Que el 15 de mayo es el Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa, ¿no? Como vimos, hay más de 2 millones de personas, ¿no? Que padecen de esta enfermedad. Gracias. Ya, muy bien, Fanny. ¿Quién sigue? Sturweber síndrome. Bueno, doctora, a continuación vamos a hablar de lo que va a ser el síndrome de Raúl, ¿no? Sturweber. Sí. Siguiente, por favor. También va a ser llamada una angiomatosis encefalotrigeminal y va a ser el más frecuente de los síndromes neurocutáneos con predominio en lo que respecta a anomalías vasculares. De por sí va a ser un proceso congénito bastante infrecuente, 1 por cada 50.000 nacimientos, pero esto no lo hace excepcional. Llega a afectar a ambos sexos por igual e incluso llega a aparecer de manera esporádica, aunque también tenemos casos descritos en los cuales se han heredado de forma autosómica recesiva dominante. Siguiente. De por sí tenemos una forma completa, en la cual va a estar compuesta por la asociación de distintas anomalías, como anomalías cerebrales, en este caso los angiomas leptomeningios o pial, las anomalías cutáneas, que va a ser el angioma facial característico, y anomalías oculares, en este caso el angioma corideo, dando lugar a lo que se conoce como la forma completa del síndrome. Siguiente, por favor. Pero hay que tener en cuenta que también hay la forma incompleta, porque no siempre va a aparecer un caso tal cual o del libro. En este caso se conoce como las formas incompletas, con variaciones, por ejemplo, como un angioma facial y leptomeningio, pero sin un angioma corideo, un angioma leptomeningio y coroideo, pero sin el nebus facial, un nebus facial y un angioma corideo, pero sin evidencias clínicas ni radiográficas de una angiomatosis cerebral, o una angiomatosis cerebral y pial aislada. Siguiente, por favor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer
Sofía. Siguiente. Ok. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es verlo desde un punto de vista clínico, por lo cual nosotros vamos a reconocer primero que todo una mancha de un color vino en la cara, una mancha de vino porto. Vamos a encontrar también epilepsia, retraso mental en los niños y manifestaciones neurológicas deficitarias, ya sea como hemiparesias, hemianopsias y glaucoma. Siguiente. Para esto vamos a tratar más o menos cada anomalía una por una. Sofi, siguiente. Ok, primero el angioma cutáneo mucoso. Primero que todo, la incidencia de este es del 0.3% en la población mundial. Y de este 0.3, solo el 10% llega a evidenciar una lesión neuroocular. Pero vamos a reconocer principalmente un nebus vascular plano y homogéneo. Raramente va a ser tumeroso y va a ser de un color rojo vinoso como ya hemos descrito. Va a afectar la cara y se va a centrar principalmente sobre el párpado y la región frontal ipsilateral al angioma pial, o sea, de la piel madre, como hemos mencionado hace un momento. Este va a afectar a la hemicara completa y va a poder extenderse incluso a lo que va a ser el cuello, el tronco y las extremidades, y esto puede ser de una forma uni o bilateral. En este caso hay que tener en cuenta primero que los miembros inferiores pueden incluso llegar a ser más afectados que los superiores. Y este nebus también puede lograr abarcar lo que va a ser la mucosa de labios, paladar, lengua, mejillas, faringe y laringe. Y en estos casos puede haber sangramiento, como se ve en la imagen de ahí. Siguiente, por favor. Bueno, también hay que mencionar, bueno, generalmente el angioma va a ser unilateral. Esto va a ser en el 14 a 30% de los casos. Pero también puede llegar a ser bilateral y en este caso incluso puede llegar a tener una extensión extrafacial. En otras palabras, que se comprometan otras más partes. Ahora, hay que tener en cuenta también, siguiente por favor, Sofi, que, bueno, que en lo que respecta a la topografía del angioma va a estar sujeto a debate. ¿Por qué? Para algunos, el angioma va a distribuirse por cualquiera de los 3 territorios de las ramas sensitivas del trigémino, como se ve en la imagen. Pero para otros, solo basta que el angioma afecte el territorio de las ramas olfativas y o la rama maxilar, dando lugar a una posibilidad de afección neuromuscular. En este caso hay que mencionar primero que el nebus facial va a estar presente desde el nacimiento y no va a cambiar para nada su aspecto con la edad. Y cuando el niño no tiene evidencia de afectación neurológica, complica mucho más determinar el cuadro clínico, porque algunos niños con síndrome de Struve-Weber son neurológicamente normales por varios meses o incluso años después del parto. Siguiente. En lo que respecta a su afectación ocular, hay que mencionar que el angioma ocular va a aparecer en el 30% de los casos. Va a afectar principalmente a la coroides, la esclerótida ocular y va a ser ipsilateral al angioma cutáneo. Y en el caso de la exploración al fondo del ojo, vamos a encontrar una elevación de un tono anaranjado localizado en el polo posterior del ojo, como se ve en la imagen que tienen ahí. Este angioma principalmente va a producir un glaucoma en el 25 a 60% de los casos, y siempre va a ser ipsilateral al angioma facial que va a evidenciar, especialmente cuando este afecta al territorio de las ramas oftálmicas y maxilares del trigémino. Ahora, este glaucoma también puede llegar a ser bilateral, siempre que las lesiones cutáneas sean también bilaterales, y va a aparecer en los primeros años de vida. Puede o no ser congénito, y en casos que puede incluso producir lo que va a ser oftalmo. Los niños que también suelen mostrar lo que va a ser angiomas faciales extensos o de localización extrafacial también suelen presentar glaucoma con mayor presencia. En el caso de la imagen que ven ahí va a ser un angioma coroideo difuso, una malformación capilar venosa, que va a ser un paciente que de este caso de Struve-Weber y glaucoma. Vamos a ver que hay una zonita que se ve, como menciona lo que está escrito ahí, que es como en salsa de tomate, que se ve en el fondo del ojo y un aumento del ahuecamiento de la cabeza del nervio óptico. Siguiente, por favor. Hay que mencionar que clínicamente se va a manifestar por un dolor retroorbitario, un deterioro de la visión evidente, una heterocromía del iris, un angioma orbitario y una dilatación de los vasos retinales que se va a ver también en el fondo del ojo. Siguiente, por favor. En lo que respecta a las manifestaciones neurológicas, principalmente se va a relacionar a la presencia del angioma leptomeningio, que va a afectar principalmente a la pía madre, por eso se llama pial. Este angioma pial va a aparecer principalmente aislado, o sea, sin un angioma de coroides ni facial, más o menos en el 13% de los enfermos. Y lo más común va a ser que va a debutar con la presencia de crisis epilépticas, que van a afectar en casi al 75 o al 90% de los pacientes. Ahora, hay que mencionar que
el 50% de estas crisis inician antes del año, con un pico entre los 3 a 6 meses. Por lo tanto, principalmente vamos a encontrar crisis que van a ser predominantemente parciales motoras. Pero también vamos a ver lo que van a ser espasmos infantiles, ya sea crisis mioclónicas atónicas, que van a ocurrir con menos frecuencia. Solo en aproximadamente 7% de los pacientes, ya que esta veces su crisis suele ser iniciada después de los 5 años. Ahora, también hay que mencionar que es bastante usual la presencia de un retraso mental consecuente, pero eso es bastante relativo. Siguiente, por favor. Bien. Los signos del déficit neurológico focal que vamos a encontrar va a ser principalmente una hemianopsia, una hemiatrosia corporal y un defecto motor hemiparético. En este caso, va a atribuir a una parálisis de TOP. ¿Pero qué es esto? Bueno, hay que mencionar primero que esta se menciona que va a ser una parálisis o una parálisis post-ictal. O sea, en otras palabras, que se va a presentar con una debilidad focal posterior a una convulsión. El problema que ocurre acá es que normalmente este defecto hemiparético se va a apreciar entre el 30 a 40% de los casos. Y normalmente va a coincidir con el comienzo de las crisis epilépticas, pero no se va a atribuir a un episodio postictal, sino que se suele confundir porque comienzan justo con la crisis. Ahora, posteriormente los pacientes van a poder incluso presentar episodios de hemiparesia sin crisis, y se van a agravar con una hemiparesia persistente. En el 31% de los pacientes va a llegar a existir hemiatrofia de los miembros contralaterales a la angioma pial y excepcionalmente en casos una angiomatosis cutánea y pial bilateral de la misma manera. Y puede incluso observarse pacientes con un defecto tetraparético. Siguiente, por favor. Ahora, debido a que muchos niños con angioma intracraneal son inicialmente anormales, como hemos dicho, los estudios de neuroimagen van a ser importantes. Para complementar también podemos aprovechar otras técnicas, pero principalmente vamos a usar lo que va a ser una radiografía. En este caso vamos a encontrar lo que van a ser calcificaciones corticales giriformes adyacentes a lo que va a ser un angioma leptomeningio. Posteriormente vamos a ver las imágenes más grandes en un momento. Estos van a poder observarse, ya sea primero con unos rayos X o una tomografía axial, o sea, la TAC, y se van a encontrar principalmente en la región occipital, aunque también es bastante común encontrarlas en otras zonas. La presencia del angioma pial va a poder demostrarse con la TAC, pero las calcificaciones pueden enmascararse. Por lo tanto, lo más adecuado o el gol estándar va a ser una resonancia magnética. En este caso, que va a ser con la administración de venosa de gadolinio, ya que nos va a permitir valorar la extensión del angioma pial y de esta manera va a aparecer como una imagen que llena el espacio subaranoideo y cubre la superficie con unos surcos. Siguiente, por favor. La atrofia cerebral se va a poder evidenciar claramente en TAC. Sin embargo, la resonancia va a mostrar los cambios atróficos más sutiles. En este caso, como estamos viendo acá en la imagen, podemos ver la primera es una radiografía de cráneo, de frente en el cual se van mostrando las calcificaciones en tranvía que afectan a los leptomeninges, que están en la parte izquierda, y se aprecia mucho mejor en la imagen derecha, para que puedan ver ahí. Siguiente, por favor. Bueno. En lo que respecta a la evolución diagnóstica, hay que resumir primero que todo que estos métodos de imágenes se van a utilizar principalmente para evaluar lo que va a ser la extensión de una malformación angiomatosa leptomeningia, evaluar el grado de la atrofia del parénquima, evaluar posibles cambios isquémicos que pueden llegar a afectar la sustancia blanca o gris, evaluar la presencia o extensión de las calcificaciones corticales que hemos visto hace un momento, la prominencia de los plexos coroides, las anomalías de las venosas del parénquima y una prominencia diploica del lado afectado. Siguiente, por favor. Lo que estamos viendo acá es una resonancia magnética coronal, ya sea del cerebro, en un paciente con el síndrome de Sturge-Weber, en el cual se está evidenciando claramente la atrofia como resultado de una malformación capilar venosa, o sea, el angioma. En este caso es del hemisferio izquierdo, que está ahí señalado con las flechas blancas. Y en el lado derecho también es una resonancia magnética, pero en este caso sagital, con contraste, en el cual estamos mostrando otra vez una malformación capilar venosa que está afectando al hemisferio izquierdo. Siguiente. Bueno, en este caso hay que mencionar primero que como mencionamos, aparte de los métodos radiográficos o imagenológicos, también tenemos otros métodos. En este caso podemos optar por lo que va a ser la exploración electroencefalográfica. En este caso nos va a ayudar inicialmente a confirmar la presencia de una afectación cerebral y más tarde para localizar el sitio de inicio de las crisis epilépticas que hemos dicho que se van a producir. En este caso, la actividad paroxística va a poder ser focal, multifocal o incluso generalizada, simétrica o asimétrica, y se va a originar generalmente en el hemisferio icilateral del angioma y va a aumentar incluso en episodios con hiperventilación.
Estos estudios nos van a complementar bueno, para principalmente cuando se quiera optar por un tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que respecta al tratamiento, hay que hacer mención a varias cosas. Primero, que la mayor parte de los casos, el control de las crisis va a ser nuestro punto principal a tratar. Sin embargo, también tenemos otras opciones. Primero que todo, en lo que respecta al tratamiento de la epilepsia, es importante una correcta selección de la droga antiepiléptica, de acuerdo con el tipo o los tipos de crisis que va a evidenciar el paciente. Es importante hacer un énfasis en la importancia de cómo prevenir estas y el pronóstico en el caso que suceda una de estas. Hay que mencionar que primero, que en el caso de aquellos pacientes que van a tener una corta edad, con una afectación unilateral exclusivamente y con una epilepsia refractaria, sin un retraso mental profundo, está indicado el tratamiento quirúrgico. O en otras palabras, mediante una resección del área afectada, una lobotomía o incluso una hemirifectomía. Y en estos casos es importante asegurarnos que el otro hemisferio se encuentra totalmente sano, por lo que va a requerir una prueba neuroimagenológica bastante exquisita, ya sea estructural, funcional y una prueba encefalográfica correcta. Entonces, en otras palabras, hemos dicho que las lesiones se van a basar en su gravedad. Primero que todo, vamos a hablar de la epilepsia. En este caso, hacemos énfasis en la educación. ¿Por qué? Se debe evitar primero que las crisis sean bueno, hay que mentalizarlos, que las crisis entre más prolongadas, más dañinas van a ser. En este caso, hay que tener en cuenta el uso del diazepam para el caso de crisis de novo o crisis agudas y prolongadas, además de un tratamiento crónico quizás con oxacarbamazepina o el fenobarbital. También tenemos un cuadro con otros distintos antiepilépticos que se pueden incluso dar en recién nacido. Siguiente, por favor. En el caso de la cefalea migrañosa que también se va a presentar, va a conllevar, conllevar una crisis convulsiva. En ese caso, el tratamiento que se va de profilaxis puede ser triptanos, como el tompiramato o el ácido valproico, o incluso la gabapentina. Para tratar el glaucoma, principalmente se va a proponer el timolol y sus derivados. Siguiente, por favor. Y en lo caso de que es el tratamiento dermatológico, Sofi, siguiente. Bueno, en lo que es el tratamiento dermatológico, se suele optar por una dermoabrasión o un tratamiento láser de colorante pulsado, que suele tener unos buenos resultados. Y por último, en el caso de los infartos cerebrales, hay que tener en cuenta que hay que dar un tratamiento con antiagregantes, ya que esto va a disminuir el riesgo de recurrencia y va a mejorar el pronóstico neurológico a largo plazo. En este caso, se ha propuesto el tratamiento con dosis bajas de aspirina para prevenir una trombosis venosa y así un deterioro neurológico. Sin embargo, esto todavía está en temas de discusión y no está aprobado del todo. Eso sería todo, doctor. Ya, muy bien. Raúl, Sí, doctor. ¿quién sigue? Brit, ¿no? Sí, doctora. Brit. Voy a continuar con la enfermedad de von Hippel-Lindau. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una enfermedad que se va a presentar en uno de cada 36.000 recién nacidos y esta se va a transmitir como un rasgo autosómico dominante. Quiere decir que si alguno de los progenitores tiene la enfermedad, hay la posibilidad de un 50% de que cada hijo tenga también la enfermedad. La causa de esto va a ser la mutación de un gen, el gen VHL, que es un supresor de tumor, el cual se ubica en el cromosoma 3 en el brazo corto. La enfermedad en sí consiste en una hemangioblastoma-tosis múltiple, quiere decir que es la formación de lesiones tumorales que sean sólidas o quísticas, que van a estar altamente vascularizadas en diferentes partes del cuerpo. Uno de estos tumores comprende los feocromocitomas, otros en el sistema nervioso central, en el cerebelo, la médula espinal, la retina, el epidídimo, el oído interno, las glándulas suprarrenales, el páncreas, bueno, quistes o tumores en el riñón, páncreas, en el hígado y en el tracto genital. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas suelen aparecer entre los 10 y 30 años con mayor frecuencia, aunque pueden aparecer antes, desde los 4 años. Pueden manifestarse con síntomas inespecíficos como la cefalea, el mareo, la debilidad o ataxia, o algunos síntomas más específicos dependiendo de dónde se localiza el tumor y el tamaño de este. Por ejemplo, si es que este estuviera en el sistema nervioso central, podemos evidenciar clínica como problemas en la coordinación, alteración del equilibrio, problemas sensitivos o motores. Si el tumor estuviera en las glándulas suprarrenales, puede que desencadene un infarto de miocardio, un ACV, una crisis hipertensiva.
Si se ubicara en el testículo o en los ligamentos anchos, tal vez se pueda evidenciar problemas de fertilidad. Y los tumores en la retina, estos generalmente se ubican en la retina periférica, por lo que en esta ubicación no darían clínica. Pero hay ciertos angiomas que empiezan a sintetizar un exudado, el cual va a provocar el desprendimiento de la retina y por lo tanto, por esta razón, se va a perder la vista. Otro caso puede suceder que el tumor se encuentre en la zona central de la retina, por lo que, bueno, sea central y crezca, por ello, eso también causa la pérdida de la ceguera. Si es que se ubicara en el saco endolinfático, en el oído medio, podría desencadenaría la sordera. Si es que se encuentra en el páncreas, puede causar dolor periumbilical. O si es que se encontrara en el riñón, el cuadro de insuficiencia renal. De todos estos tumores, los más frecuentes son los hemangioblastomas cerebelosos, seguidos de los angiomas retinianos. Los hemangioblastomas cerebelosos van a debutar con una clínica de hipertensión intracraneal, que sabemos que se caracteriza por cefalea, vómitos y edema de papila. Los angiomas retinianos se manifiestan con la pérdida de la visión. Y bueno, los hemangioblastomas de la médula espinal también pueden cruzar con trastornos de la marcha y disfunción vesical. La principal causa de muerte de todos estos tumores es debido a un carcinoma de células renales, aunque también puede empeorar con la clínica de un tumor del sistema nervioso central, en particular del cerebelo. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico se realizan estos tres tipos de prueba principalmente. La oftalmoscopía directa. En la imagen de la izquierda, la segunda, pues, se puede ver ahí, más o menos se ve como una arteria dilatada. Debido a que este tumor está altamente vascularizado, hay un alto riesgo de hemorragia. También se utilizan las pruebas de imagen. Por excelencia, para examinar bien el sistema nervioso central, se utilizaría la resonancia magnética. Pero si sospechamos de otros focos, por ejemplo, en el abdomen, se podría utilizar una ecografía, una tomografía o una resonancia. Aquí también se pueden ver dos imágenes. En la resonancia C, a nivel del cerebelo, donde está señalada la flecha, la imagen del hemangioblastoma cerebeloso, o en la imagen en la médula. Y en la imagen inferior a esta, bueno, es un hemangioblastoma cerebeloso. En las dos primeras se muestra una resonancia magnética simple y en la tercera imagen ya con contraste. Para hacer el diagnóstico se requiere que se cumpla al menos uno de estos tres criterios. Se debe encontrar más de un tumor encefálico o ocular, o que el tumor sea único y que se ubique en el encéfalo o en el ojo y en otra parte del cuerpo, o que se tenga el antecedente de algún familiar con la enfermedad y además de esto un tumor. En el caso de tener un familiar con la enfermedad, entonces sí hay que evaluar a los niños antes de los 5 años con una oftalmoscopía y una resonancia magnética del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento, en general va a ser la resección del tumor, pero depende todo de dónde se ubique. Si es que se ubicara en el sistema nervioso central o sea un feocromocitoma, se realiza una cirugía. Y hay algunos casos en los que solo se hace un seguimiento o vigilancia, por ejemplo, los cistodenomas del ligamento ancho y epididimo, o en el caso de un quiste de páncreas o un quiste de riñón, se hacen unos controles periódicos, o sea, se vigila. Si es que se ubicara en la retina, se hace una coagulación láser o crioterapia. Y si es que se encuentra en el saco endolinfático, también cirugía. Si es que encontráramos un tumor sólido en el páncreas, hay que calcular el riesgo según el riesgo. Si es que este tuviera un alto riesgo, entonces recién se realizaría la cirugía. En el riñón, los tumores que sean mayores de 3 centímetros, también la cirugía. Y también se han estado evaluando el uso de propanolol para la reducción del tamaño de los hemangiomas. Siguiente, por favor. Hay que realizar un seguimiento para evitar las complicaciones que pueden ser mortales. Y claro, si es que se detecta precozmente, esto se trata y mejora el pronóstico.
En niños a partir de 1 año se les realiza una valoración neurológica anual del estado visual y de su audición, además de medirles la presión sanguínea. A estos niños, después de los 5 años, se les realizan pruebas de laboratorio para dosar las metanefrinas fraccionadas, tanto en plasma o en orina, para el cribado de feocromocitoma. Y después, cada 2 o 3 años, se les realizan pruebas de audición. Y si es que el niño fuera sintomático, se le realizaría una resonancia magnética del conducto auditivo interno. Y después de los 16 años, se les realiza una ecografía abdominal anual o una resonancia magnética abdominal y del neuroeje completo cada 2 años. Esto del neuroeje principalmente para ver si es que hay nuevos tumores o cómo están los tumores ya existentes. Eso sería todo, doctora, por mi parte. Muy bien, Brit. ¿Quién sigue? Marta, Brigitte, ¿no? Brigitte. Hola, soy Brigitte. Voy a continuar con el tema de síndrome del nevo lineal. Siguiente, por favor. Siguiente. No ha pasado, Brigitte. Sí, doctor. Sophie, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, este trastorno en sí es una enfermedad esporádica que se va a caracterizar por un nevo facial y también por anomalías del desarrollo neurológico. Así como lo denominaron síndrome del nevo lineal, también encontré otras denominaciones, como síndrome de Schimmel-Penning, el síndrome de nevo organoide, síndrome de Solomon o nevo sebáceo de Jadasson o síndrome de Furstein-Mins. Siguiente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se ha determinado que hay un 0,3% de todos los recién nacidos y también se ha considerado de que no hay una predilección por el sexo, es decir, puede darse en niñas o en niños, no tiene una relación en cuanto al género. Y esta enfermedad suele ser esporádica, aunque se han notificado casos familiares. Y bueno, se cree que la gravedad de las mutaciones es incompatible con la vida y por eso pueden pasar desapercibidas, porque podría darse un aborto y no, o sea, pasa desapercibida en sí. Siguiente. En cuanto a la etiología, como ya dije anteriormente, es una enfermedad esporádica y bueno, en sí los síndromes del nevo epidérmico están causados por mutaciones posigóticas generalmente. Además, se han descrito mutaciones en los genes como por ejemplo el KRAS, el HRAS y el NRAS, tanto en los nevos sebáceos aislados como en el síndrome del nevo sebáceo o síndrome del nevo lineal. Y también se han observado mutaciones en estos genes, por ejemplo, en los nevos queratinocíticos. Siguiente. En cuanto al cuadro clínico, como su nombre lo dice, es un nevo lineal y por ende se va a ubicar generalmente o principalmente en la frente, en la nariz y también en el cuero cabelludo. Al principio, en edades tempranas, como en la infancia, va a ser tenue y conforme va a ir pasando los años, se va a hacer hiperqueratóxico y también la coloración va a cambiar, va a ser marrón amarillenta. Y en sí, este es un amartoma de la piel que que está caracterizado por hiperplasia de la epidermis, también de los folículos pilosos inmaduros y también por una hiperplasia de las glándulas sebáceas y apocrinas. Siguiente.
Como estamos tratando los síndromes neurocutáneos, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el síndrome del nevo lineal, 2/3 de los pacientes tienen síndromes neurológicos asociados. ¿Y cuáles son principalmente? Se ha determinado que principalmente están asociados como, por ejemplo, a displasia cortical, también a martomas gliales, y también a gliomas de bajo grado, y también se ha asociado a anomalías cerebrales y craneales como, por ejemplo, hemimegalencefalia y también a aumento de tamaño de los ventrículos laterales. Estos dos casos en el 72% de los casos ya registrados. Además de ello, en un 75% se ha asociado, o los pacientes han presentado epilepsia, y en un 60% ha habido discapacidad intelectual. Además, se ha determinado que pueden presentar signos neurológicos focales, como por ejemplo hemiparesia y hemianopsia homónima. Siguiente. Como lo dije anteriormente, va a afectar a múltiples sistemas este síndrome y por ende, además de haber alteraciones neurológicas, van a haber alteraciones esqueléticas. Podemos ver niños con defectos craneofaciales o que estén más predispuestos a luxación de cadera, por ejemplo. En cuanto a las alteraciones oculares, podemos ver de que presenten opacidad corneal, también puede haber defectos en el nervio óptico, y así también van a haber alteraciones cardiovasculares, como por ejemplo defectos del tabique interventricular, también pueden presentar tetralogía de Fallot. Y además van a haber alteraciones urogenitales, como ya en otro síndrome neurocutáneo lo mencionaron. También aquí pueden presentar tumor de Wilms o riñón en herradura, riñón quístico, y en niños puede haber criptorquidia. Siguiente. ¿Y cómo vamos a diagnosticar este síndrome? Principalmente, vamos a ver de que el diagnóstico del nevo sebáceo suele establecerse principalmente clínicamente, y esto basándose en el hallazgo de una placa de color amarillo, anaranjado, circunscrita, y puede estar ligeramente elevada, y como lo dije anteriormente, va a estar ubicada generalmente en la línea media, como cuero cabelludo, cara, nariz, frente. Y bueno, si el diagnóstico está en duda, se deben realizar una biopsia del tejido para su confirmación histológica. Y en caso de hallazgos típicos, van a incluir folículos pilosos inmaduros, glándulas sebáceas hiperplásicas e inmaduras. Y bueno, en caso de pacientes que tengan lesiones grandes o extensas, ya haya sospecha de síndrome de nevo lineal, se deben realizar además exámenes neurológicos y oftalmológicos completos. Y bueno, para ello vamos a recurrir, por ejemplo, a una electroencefalografía, estudios de neuroimagen como resonancia magnética, también radiografías y análisis de la función hepática y renal, y también podemos incluir la determinación de niveles de calcio y fosfato en orina. Siguiente. En cuanto al tratamiento, bueno, el manejo de este síndrome es individualizado y multidisciplinar, obviamente basado en los sistemas u órganos afectados y también en la gravedad de las manifestaciones. Y bueno, en la actualidad el nevo no se extirpa de forma profiláctica en la lactancia, y además esto debido al bajo riesgo de transformación maligna. Además, se recomienda realizar una biopsia de cualquier crecimiento
de este tipo de lesiones. Además, el tejido debe ser analizado minuciosamente para evitar el diagnóstico erróneo de un carcinoma de células basales. Eso es todo respecto al nevo lineal. Ya, Brigitte, falta síndrome fase por Marta, Sofía. Sí, doctora, falto yo. Bueno, continuando, vamos a hablar del síndrome de fase y que se llama así por sus acrónimos en inglés, de las malformaciones en la fosa posterior, los hemangiomas, anomalías arteriales, anomalías cardiovasculares, como vamos a ver, las anomalías oculares y si es que este síndrome le aumentamos la S, o sea, fases, tendría como que un declive external, una hendidura external. Ya. Bueno, lo característico de esta es que el hemangioma que va a tener va a ser mayor de 5 centímetros. Como mencioné, va a tener todas estas anomalías y en cuanto a las anomalías cardiovasculares, va a tener lo que es la coartación de la aorta, arterias carótidas aplásicas o hipoplásicas, dilatación de aneurisma carotidia y arteria subclavia izquierda aberrante. Aparte también va a tener lo que son las endocrinopatías y también el hemangioma facial generalmente va a ser homolateral y va a haber la malformación de Dandy-Walker, hipoplasia o agenesia del cerebelo, del vermis cerebeloso y del cuerpo calloso cerebral y del septum pellucidum y anomalías cerebrovasculares y va a ser más frecuente en mujeres que en hombres. Y bueno, como vemos en el cuadro de al lado, vamos a ver detalladamente los criterios mayores y menores de cada una de estas alteraciones. Si es que tiene el hemangioma más de 5 centímetros y un criterio mayor, decimos que tiene este síndrome. Si tiene igualmente este hemangioma de manera segura, sí tiene este síndrome. Y si tiene 2 criterios menores más un hemangioma más de 5 centímetros, también ya va a ser un síndrome de fase seguro. Y si es posible o sospechamos, solamente va a tener un criterio menor de las mencionadas en el cuadro. En cuanto a la malformación de Dandy-Walker que mencioné, va a haber una alteración del desarrollo cerebral, donde se va a presenciar disartria o afasia, y en el caso de las endocrinopatías va a haber hipopituitarismo, hipotiroidismo y deficiencia de la hormona de crecimiento. En cuanto al diagnóstico, se usa el ecocardiograma para valorar lo que era la coartación de la aorta. Si es que esta sale alterada, podemos hacerle una resonancia magnética o una angioresonancia magnética, que estas dos también se deben, estas dos últimas pruebas se deben realizar a nivel de la cabeza y el cuello también para valorar mejor también las anomalías cerebrovasculares y estructurales. También la exploración oftálmica de la retina, exploración física completa, en lo cual es la atención especial de los defectos ventrales de la línea media. Algunas variantes de este síndrome de fase son las que suceden en la región lumbosacra, donde aquí el hemangioma ya va a ser mayor de 2,5 centímetros. Va a haber una mielodisrafia como médula anclada, lipomielo-meningocele, ano imperforado, anomalías renales o genitales. Entonces va a haber el síndrome lumbar, el síndrome de fase lumbar, donde va a haber el hemangioma en el segmento inferior, defectos urogenitales, mielopatías, deformidades óseas, defectos arteriales y anorrectales y anomalías renales. En el síndrome sacral, disrafismo espinal, como mencioné, anomalías sanogenitales, cutáneas, renourológicas, y el angioma de localización lumbosacra.
En cuanto al tratamiento, se usa las beta bloqueantes como el propanolol para los hemangiomas infantiles, se prefiere usar el beta bloqueantes antes que ha desplazado a la vincristina o otros corticoides sistémicos como la prednisolona, la dexametasona o el interferón alfa, que también ha sido desplazado por su eficacia y la disminución de los efectos adversos. Y también se ha visto que no es muy usado, recién está en estudio, el uso de la aspirina para evitar accidentes cerebrovasculares para pacientes con síndrome de Moya-Moya, y también va a ayudar a lo que es la revascularización cerebral. Y se ha visto también que en el caso de los beta bloqueantes hay que ver su uso porque de manera paulatina y correcta, porque podría aumentar la probabilidad de un episodio isquémico cerebral. En cuanto a los beta bloqueantes, mencioné el propanolol, que se debe utilizar de forma paulatina de 0,5 a 1 miligramos por kilo por día, para luego incrementar esta dosis en 0,5 miligramos por día por kilo cada semana hasta llegar a una dosis de 1,8. Y esto tiene que ser repartida en 3 tomas al día. ¿Qué efectos adversos puede ocurrir? Hipotensión, bradicardia, hiperpotasemia, broncoespasmo o hipoglucemia. En el caso también se ha visto el uso del timolol en gel de 0,5% cada 12 horas durante 6 a 12 semanas o hasta que haya una mejoría en cuanto a la estabilización de los hemangiomas superficiales, que éstas sean de menor magnitud. Y se ha visto también que se puede usar el láser de colorante pulsado. Y otra patología es la incontinencia pigmenti. Sus sinónimos, que también son conocidos como el síndrome de Bloch-Sulzhenberg, incontinencia pigmenti de Bloch-Siemens, dermatosis pigmentada tipo Siemens-Bloch. Y esta patología va a ser un trastorno donde va a estar alterado o va a ser alteración dominante ligado al cromosoma X. De este cromosoma el gen NEMO va a ser el alterado, y en los hombres es más fatal porque suelen morir antes del nacimiento, abortos, y en las mujeres afectadas causa anomalías muy variables de la piel, el cabello, las uñas, los dientes, los ojos y el sistema nervioso central. Y a pesar de que esta condición genética sea rara, hay que conocer sus 4 etapas. La primera etapa, denominada vesicular, va a darse al inicio, en el periodo de nacimiento, al recién nacido. Como vemos en la imagen de la derecha, en la primera imagen, va a haber eritema cutáneo, vesículas, pústulas. Va a afectar sobre todo las extremidades, al tronco y al cuero cabelludo. Ocurre en distribución lineal, no va a haber dolor y la ropa puede irritar las ampollas. Puede haber una confusión con la erupción viral al momento de ver estas lesiones cutáneas, y se debe dar un tratamiento antiviral hasta confirmar con biopsia de piel el diagnóstico de este síndrome, de esta patología, de la incontinencia pigmenti. La etapa 2 también es llamada verrugosa. Va a haber pápulas cutáneas, lesiones verrugosas, parches de piel engrosadas, lo que es la hiperkeratosis, como costras gruesas, y va a afectar las extremidades distales y espalda y también el cuero cabelludo, y se va a presentar al nacer. Si es que la etapa 2 se presenta al nacer, nace el bebito ya con estas lesiones verrugosas, hiperkeratosis, podemos decir que la etapa 1, la vesicular, se dio intraútero, y esta suele durar meses, pero puede durar hasta 1 año. En cuanto a la etapa 3, vemos que también se llama pigmentaria. Va a haber una hiperpigmentación de la piel, como una torta de mármol o patrón arremolinado, y va a afectar principalmente al tronco.
va a seguir las líneas de Blaschko y va a haber rayas, y en algunas pacientes las áreas adyacentes de los costados van a adelgazarse y va a dar una hipopigmentación en la parte donde ya se está alejando. Y cuando ya son mayores, los niños llegando a la etapa de adolescencia, a los 20 años aproximadamente, estas se van a desvanecer. En la etapa 4 es atrésica, llamada atrésica atrófica, que es donde haya una cicatrización. Va a haber una palidez, una atrofia y cicatrización de la piel. El vello va a desaparecer o se va a reducir en las zonas donde estén presentes estas cicatrices, y tanto las extremidades como el cuero cabelludo son afectadas. Va a ser más evidente en la parte inferior de las piernas, en lo que es la pantorrilla, y en la edad adulta, adolescentes ya y en adelante, igualmente como en la etapa 3 se va a desvanecer por los cambios en la piel y va a ser difícil de observar. En cuanto a los criterios menores, que no son muy necesarios para el diagnóstico, más que todo son las 4 etapas mencionadas, va a ser el crecimiento, que va a haber una baja estatura, en la cabeza va a haber una microcefalia, en casos que haya un daño intracraneal severa en el embarazo o en la infancia. Los ojos, microftalmos, daño severo de vasos retinianos en infancia, estrabismo, va a haber fibrosis retiniana, atrofia óptica, desprendimiento de la retina, hipoplasia foveal, en los dientes hipodoncia, donde va a haber menos dientes de lo normal, erupción retardada, diastema, que va a haber un espacio entre dientes, como podemos ver, dientes en forma de cono, en el caso de los incisivos sobre todo, puntos accesorios en la superficie de algunos dientes, en costillas va a haber costillas adicionales, pero esto es poco frecuente. Va a haber pezones supernumerarios, hipoplasia del pezón, o que sean pequeños en la pubertad o estén de manera simétrica. En la columna va a haber hemivértebras que van a predisponer a la escoliosis, cifosis o una cifoescoliosis, las uñas, una distrofia unguial, tumores queratóxicos subunguiales, sobre todo asociado a la etapa 2, onicogrifosis, conocido como también las uñas de cuerno de cordero por el aumento del grosor. El cabello puede haber alopecia parchada o caída de esta, sobre todo en el vértice o en la parte coronal. Y esto va a ser por la cicatrización de las ampollas después en el cuero cabelludo. En el sistema nervioso central, convulsiones, discapacidad intelectual, episodios de ACV, parálisis cerebral, y en una prueba de leucocitosis se va a ver hipereosinofilia, sobre todo en la etapa 1. En cuanto al diagnóstico, se va a hacer mediante las características físicas, sobre todo las cuatro etapas mencionadas, y también va a ayudar lo que es la erupción dental tardía, falta de la alopecia en parches o crecimiento, falta de crecimiento. Se van a confundir las lesiones cutáneas con una erupción viral. En el caso de la etapa 1, como mencioné, puede ser varicela, herpes, impétigo, pero nosotros tenemos ante esa sospecha tratarlo con antivirales hasta hacerle una biopsia de piel, donde vamos a ver la melanina suelta en la dermis, o lo más preferible es hacer una prueba genética, pero en nuestro medio no es muy caro y el diagnóstico es difícil debido a la erupción leve, ya que la etapa 1 y la 2, esta pueden haber ocurrido intraútero o cuando el adulto ya las lesiones se están desvaneciendo, en el caso de una característica física. Y el tratamiento va a ser genética médica y consejo genético, ya que la concepción masculina afectada muere en el útero, como mencioné, y los varones afectados, estos varones afectados no sobreviven al nacimiento. La oftalmología se puede usar crioterapia o fotocoagulación con láser. Neurología, se trata las crisis epilépticas y controlamos o alguna otra anomalía motora. Odontología, implantes dentales. Nuestra bibliografía. Y eso sería todo. Ya, muy bien.
Marta Sofía, tú terminaste. Bueno, creo que estamos bastante avanzados en la hora, pero como les dije al comienzo, ¿no? Si no lo sabes, o no lo sospechas, o no lo diagnosticas. Esa parte es algo difícil, ¿no? O sea, son raras, este, oportunidades que vamos a tener de ver un niño, pero recuerden, toda alteración en piel hay que buscar algo más. ¿Sí? Hagan interconsulta, dermatología, y si viene un niño que ha convulsionado y todavía tiene lesiones en piel, o sea, se les va reforzando, ¿no? Esto no es nada fácil hacer un diagnóstico de este tipo de los síndromes neurocutáneos. Incluso para las personas más experimentadas es todo un reto, ¿no? Pero sabiendo un poco podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Sobre todo lo que más hemos podido ver son esas manchas color rojo vinoso, ¿no? Que ustedes van a poder ver el Sturweber, ¿no? Entonces, ese es uno de los más frecuentes que podemos ver, ¿no? Y si se le hace una tomografía, puede o no tener lesiones en el cerebro. O sea, no siempre va a haber, ¿no? De repente solo es la mancha rojo vignosa, ¿no? Pero nosotros estamos en la obligación de nuestro examen físico de escribir, ¿no? Y de repente hacerla descartar, ¿no? Si es que ustedes encontraran algo. Bueno, vamos a felicitar al grupo. Ha estado muy bonita su revisión. Revisen lo básico, porque las preguntas que van a venir en caso clínico. O sea, si ustedes los conocen, la van a poder resolver todas las preguntas, porque hay que hacer preguntas también de este seminario, ¿no? Muy bien, nos quedamos hasta aquí. Un favor, ¿cuándo es el examen? ¿Les han dicho o lo van a retrasar? ¿Cómo es? Doctora, va a ser la siguiente semana. Todavía no, o sea, no es fija la fecha, pero me parece que sí se va a tener que retrasar un poco. Ah, ya. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Y revisen bien síndromes neurocutáneos, por favor. ¿Ya?